la Fundación de Música de Ferrer Salat permita que Nexa Fundación utilice la música y la musicoterapia con sus niños, los niños muy pequeños, niños medianos y jóvenes adultos pueden disfrutar de la música. Conlleva diversión, crea sonrisa, crea seriedad cuando queremos, crea escucha y permite que cualquier movimiento o sonido puede disparar esta música, o sea, lo emplaza, lo da una razón de ser. Ahora, niños con pluridiscapacidad muchas veces tienen grandes dificultades para jugar, no tienen el movimiento fácil, ni la posibilidad de emitir sonido de forma fácil, el tacto con otros niños tampoco, porque el tacto es reactivo, ¿no? Si tú ves un niño en la calle jugando, es reactivo, pues es muy lento en esos niños esa acción y reacción. La música permite el ir y venir, el respuesta, pregunta-respuesta, el chiste, permite que todo este bienestar, permite que esto pase en un contexto que se entiende. Cuando niños juegan, el tiempo es importante y la música permite que ese tiempo tenga contexto y sentido. No es una persona intentando que otra persona reaccione, es una cosa conjunta, social. La musicoterapia usa los diferentes elementos, parámetros de la música. Por ejemplo, puede manipular cómo se presenta una melodía, cómo se usa la armonía, qué tesitura, qué velocidad, si es fuerte, flojo, si va un poco más lento en un momento, un poco más rápido. O sea que pueden manipular el contexto musical y si tenemos en cuenta que música es una estructura que se oye y entonces crea pues algo casi tangible en el tiempo, esto hace que los niños y niñas pueden interaccionar con su entorno de una forma más clara, más evidente. Las familias también. O sea que creamos allí un espacio que niño, niña y familia pueden interaccionar en un mismo contexto y con un mismo sentido de tiempo y de juego. Esto también desde la Fundación queremos promocionar, que niños pueden y deben jugar y juntos, sea cual sea su manera de ser. Una gran dificultad para familias que tienen niños que necesitan este nivel de cuidado es que Nexa Fundación solo está aquí en medio de la ciudad de Barcelona. Entonces, para familias que tienen niños lejos, tienen que venir hasta aquí y hay niños que viajan hasta 1 hora y media por la mañana para llegar. Es prácticamente único, como un sitio que permita abordar la educación y desarrollo de niños con pluridiscapacidad desde diferentes disciplinas terapéuticas. Es el único sitio. Sin la ayuda de la Fundación de Música de Ferrer Salat, seguramente no habría música de esta calidad y cantidad en la Fundación Nexa, porque desde fuera parece un lujo y parece algo que no es esencial,
simplemente es bonito. Entonces, en el contexto económico que tenemos, no entraría como una necesidad para esos niños. Sin embargo, lo que proporciona, no solo a nivel de calidad de vida, sino a capacidad de promover desarrollo en esos niños, a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel emocional. Sin la participación de la música, estos niños tendrían más dificultad y posiblemente no llegarían a desarrollarse de la forma que ahora se desarrollan. Lo que nos trae la Fundación de Música de Ferrer Salat es enormemente generoso, pero a la vez tremendamente fundamental para estos niños, porque se puede ver así que el arte, la música, ya se puede extender a todo el mundo y tiene beneficios no solo de belleza, de bienestar, sino de áreas muchísimo más básicos, como el desarrollo general de un ser humano.